Muchas gracias a Nestlé por permitir que podamos estar juntos compartiendo este rato científico alrededor de la nutrición infantil y, en concreto, respondiendo a esta pregunta de qué tiene diferente la fórmula infantil del siglo presente, con un apartado que me corresponde sobre la evolución de los ingredientes y beneficios. Es un tema fácil en cuanto a la literatura que hay y quizás difícil el agrupar y ordenar para que tenga un hilo conductor y que llegue adecuadamente a todos ustedes. El esquema es primero, por supuesto, el hablar sobre la lactancia materna como modelo, a partir del cual empezar a fabricar y mejorar la composición de las fórmulas infantiles y ver qué y cuáles han sido los beneficios funcionales que se han obtenido a partir de ellas para el lactante. En primer lugar, la lactancia materna como modelo. Creo que poco más puedo decir sobre lo mucho que ya se ha hecho con respecto a la lactancia materna, ese líquido biológico seleccionado biológicamente en nuestra especie como un continuo entre la nutrición intrauterina y la extrauterina a través de esa sangre materna transformada en la glándula mamaria y depositada en el cuerpo del recién nacido, que cumple con todas las funciones nutricionales, digestivas. No solamente permite el óptimo crecimiento, sino también la maduración, sobre todo en el tracto gastrointestinal, con esa composición adaptada para la capacidad digestiva y madurativa del bebé y que incluso va a contribuir a que vaya madurando aún adecuadamente y al tiempo que se necesita. La leche materna es un compuesto que va aumentando en cantidad en los siguientes días, nada más que se produce el parto, con una composición también cambiante. Inicialmente, todos sabemos, ese calostro rico en elementos funcionales e inmunitarios y que poco a poco van haciéndose menores sin desaparecer, para que la función energética de los lípidos y de los hidratos de carbono sean los que cojan más protagonismo a partir de la leche madura y de la segunda semana de vida. Esto es algo que por el momento aún no se ha podido imitar en las fórmulas, pero que es el ejemplo a seguir, pero no solamente en cuanto a la cantidad variable de los componentes macro de este elemento o de este alimento, sino que también, además de nutrientes, tenemos enzimas, sustancias bacterioestáticas, factores que ayudan a un establecimiento de la biota intestinal apropiada, con factores de crecimiento y el desarrollo, que otorgarán una serie de funciones y de propiedades antiinflamatorias, antiinfecciosas, inmunomoduladoras y de desarrollo del epitelio y de la maduración inmunitaria gastrointestinal. Cuando uno se enfrenta a los cientos de componentes que tiene lactancia materna, queda abrumado y el primer pensamiento es caramba, y además qué difícil será encontrar un alimento que se le parezca o que se le aproxime mucho. Tal es así que los beneficios que también tendremos que buscar en las fórmulas o en los elementos que se añaden a la fórmula, que ya se han mostrado con evidencia científica a favor de la lactancia materna, no solamente en el prematuro, en el que es vital utilizar este alimento como el mejor para prevenir la enterocolitis necrotizante, para mejorar la morbimortalidad que acompañan a este grupo, sino también en el recién nacido término, a corto y a largo plazo. A corto plazo, además del vínculo materno-filial, en la prevención de la gastroenteritis, de otras infecciones como otitis, infecciones del tracto respiratorio, la prevención de alergias, la muerte súbita del lactante, entre otros. Y a largo plazo, el beneficio sobre el menor riesgo de obesidad, de síndrome metabólico y de riesgo de atopia, entre otros, también son propiedades, son beneficios que ilustran grandes metaanálisis que ya ha habido al respecto y que creo que el hablar más en este momento ya sería extenderme. Todo ello como modelo para el buscar en la composición de las fórmulas infantiles esa mejora. Ya partimos de la base que la fórmula que se constituye a partir de una leche de vaca y la tenemos que convertir en algo que se parezca
lo más posible a una leche humana, tendremos que analizarlo por macrocomponentes, hablamos de hidratos de carbono, la composición en lactosa proporcionalmente es inferior en la leche de vaca, tenemos apenas componente de oligosacáridos, que en la leche humana son muy importantes, y luego mi compañero Pablo hablará de este aspecto. La leche de vaca también tiene mucha concentración de sales que habrá que eliminar o diluir de alguna manera, y también un gran contenido proteico, cuantitativamente hablando, con un componente de caseína mayoritario que no se parece a la composición proteica de la leche humana, rica en proteínas del lactosuero y con diferente composición de aminoácidos. Finalmente, si hablamos de la grasa, también la diferencia fundamental es que en la grasa de la leche humana tenemos gran componente de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, tan importantes para la salud del recién nacido, como luego veremos. Todo esto marca unas diferencias de inicio que nos servirán para ver evolutivamente cuáles han sido las mejoras en las fórmulas. En cuanto a la historia de las fórmulas, al principio, y estamos hablando de mediados del siglo XIX, a principios del siglo XIX no había nada, con lo cual el comienzo era, no había fórmulas, el que no tenía leche de su madre tenía que buscar la leche de otra madre, de una nodriza, con la consecuente competición, y quizás alguno de los dos salía desfavorecido, que era posiblemente el hijo biológico de esa mujer, o buscar alguna otra leche de algún otro animal. La verdad es que había gran desnutrición y morbilidad acompañando a este problema de falta de ese alimento tan importante. A partir de ahí surgió la necesidad de preparar en un primer momento pues las sopas para lactantes, que eran leche con harina malteada, añadiéndole sales, y bueno, pues eso tenía sus problemas para el tracto gastrointestinal, problemas de deshidratación, digestivos, etc. Era una fórmula, era el inicio, pero era una mala fórmula. A partir de 1915, a mitad del siglo pasado, ya se empezó a quitar la grasa de las fórmulas y añadir aceites vegetales. Se empezó a diluir la leche de vaca buscando una menor concentración proteica y de sales. Se empezaron a añadir vitaminas, minerales como el hierro, y se fueron mejorando las fórmulas. Y por marcar unas fechas, posiblemente de los años 70 y sin duda a partir de los años 80, ya tenemos fórmulas en el mercado que cumplían con los requerimientos nutricionales para un crecimiento óptimo o casi óptimo, con apenas trastornos gastrointestinales, y que forman parte de la composición de las fórmulas modernas, que llegando a final del siglo XX ya sí que se habían añadido componentes que eran algo más que los nutrientes básicos. Llegamos a hace 2 décadas o hace una década con la incorporación de hierro, taurina, proteína ya más optimizada, probióticos que quizás son ya de este nuevo siglo, la mayoría de ellos, componentes prebióticos, nucleótidos, ácidos grasos de cadena larga, lactoalbúmina, alfa-lactoalbúmina, etc. No voy a enumerar todos los componentes nuevos de estas fórmulas, que buscaron no solamente nutrir y una seguridad alimenticia, sino también buscar componentes nuevos, funcionales, y que a partir de ya, y en este último siglo, han aparecido otros que, siguiendo esta línea, van buscando imitar moléculas o añadir moléculas que están ya presentes en la lactancia materna y que van a otorgar más funcionalidad, y son los llamados compuestos bioactivos. Y aquí enumeraré los HMO, también hablaremos de estos oligosacáridos de la leche humana en la siguiente ponencia. Membrana de glóbulo graso, que también está presente en la leche humana y ya se puede incorporar a la fórmula. Lactoferrina, osteopontina, como 2 componentes proteicos de la leche humana con sus beneficios biológicos en las fórmulas, y otros
que están en investigación y en un periodo previo a poder ser incorporados definitivamente a las fórmulas. Con lo cual aquí tenemos este histórico de las fórmulas infantiles con el gran avance que ha supuesto a fecha actual. El resumen: en un principio había que nutrir, había que combatir la desnutrición, había que aportar alimento con componentes suficientes. Antes que ahora nos dimos cuenta que en según qué nutrientes nos habíamos pasado, había demasiada proteína, había que corregir y añadir elementos funcionales, hasta la idea actual de imitar funcionalmente y añadir elementos de la leche humana que puedan mejorar la salud a corto y a largo plazo de nuestros bebés, con un gran esfuerzo de innovación tecnológica y, por supuesto, la ciencia, la investigación que tiene que dar fe de que lo que se está añadiendo tiene sus beneficios con evidencia científica. Para todo esto, los grupos de investigación, la tecnología de las industrias, pero los comités de expertos de nutrición de la Asociación Americana de Pediatría, la EBSCAN, el Código Alimentario, la EFSA, tienen que dictaminar cuáles son los componentes que sí que están recomendados y hasta dónde incorporar la evidencia científica a ese producto final que es el alimento fórmula infantil. Aquí ha quedado resumido el recorrido pues muy rápido de lo que ha sido la incorporación de elementos a la fórmula infantil. Y a modo esquemático, mirando los macrocomponentes de las fórmulas, vemos como el componente proteína, hidrato de carbono, grasa y compuestos bioactivos, como en la siguiente ponencia se va a hablar de compuestos bioactivos pre y probióticos y también de oligosacáridos de la leche humana. He señalado en azul un par de componentes, macrocomponentes, en los cuales profundizar para dar ejemplo de cuáles han sido el avance de las fórmulas en estos aspectos. En cuanto a la proteína, ya se partía de la base que la leche de vaca tiene 3 veces más cantidad proteica que la humana, y eso había que bajarlo. Pero no solamente había que bajar la cantidad, sino que teníamos que conseguir más riqueza biológica de esa proteína, buscando una proporción de 70-60 de lactosuero frente a 30-40 de caseína, que es la proporción de lactosuero y caseína de la leche humana. Si eso lo hacemos por mera dilución, nunca se consigue, con lo cual habrá que añadir proteína de lactosuero, no solamente bajar la cantidad global de la proteína en la fórmula. Inicialmente se optó por bajar la cantidad de la proteína, pero no lo suficiente para no perder esa riqueza biológica. A largo plazo, lo que hemos visto con estudios de reciente publicación es que se provoca con esa hiperexposición a ese elemento hiperproteico, hipercrecimiento, aumento de la velocidad de crecimiento que acaba en adiposidad, se sobrecarga de manera excesiva el riñón, hay alteraciones metabólicas, alteración de la biota intestinal y un hiperinsulinismo que es el eje central de casi todos los efectos que puede tener ese aporte excesivo de proteína. Profundizando en este aspecto, se sabe que hay aminoácidos que cuando están en cantidad excesiva provocan el estímulo del eje insulínico con aumento de los factores de crecimiento, y eso es lo que provoca a largo plazo una ganancia de peso y de adiposidad por una programación metabólica, porque los nutrientes se ven favorecidos hacia el acúmulo y síntesis de tejidos que no lo haría en un bebé lactado al pecho o con una nutrición menos proteica. Esto ocurre en todos los mamíferos. Finalmente, los estudios de Colesco y colaboradores vieron como en unas cohortes de niños que habían seguido en el estudio CHOP desde que nacieron hasta la edad de 6 años, dividida esta cohorte en niños que le habían alimentado con fórmulas con un contenido proteico alto para lo que era la normativa que había entonces,
frente a otros grupos de niños que se le había dado una fórmula con bajo contenido proteico, dentro también de los límites, y un tercer grupo de control, que eran los alimentados al pecho. Se vio cómo aquellos que habían sido alimentados con una fórmula hiperproteica tenían a los 6 años un riesgo de 2 y pico más veces de tener obesidad después de este periodo, corrigiendo y ajustando por el resto de los factores. O sea, un claro ejemplo de programación por esa exposición precoz a un aumento de proteína de la dieta. A partir de ahí, las autoridades sanitarias europeas, la EFSA, ya marcó unas recomendaciones de disminución de contenido proteico en las fórmulas que han marcado un antes y un después, a ese 1,8 gramos por cada 100 kilocalorías y que ya se aplican en las fórmulas actualmente. Tengo que decir que no solamente es el cambiar el contenido proteico de caseína hacia lactosuero buscando esa proporción, disminuir globalmente la cantidad de proteína, porque aún hay elementos finos que hay que corregir, porque el componente aminoácido de la leche de vaca nunca será igual que el de la leche humana. Y entonces hay aminoácidos, como por ejemplo el triptófano, voy a poner un detalle mejor en esta figura. Hay un aminoácido como el triptófano que está en desventaja en la leche de vaca en comparación con la leche humana. Entonces, si lo que buscamos es cantidad adecuada de triptófano, nos vamos a ir subiendo proteínas hasta límites que sobrepasen las recomendaciones. Si no queremos llegar a los límites, nos vamos a quedar cortos de triptófano. Entonces, no quedará otro remedio que buscar añadir esos aminoácidos que siempre se van a quedar pobres en ese proceso de disminuir globalmente las proteínas de la leche. Este es un ejemplo y la importancia de obtener esa composición de aminoácidos adecuada en la fórmula. Con lo cual tenemos bajar la cantidad de proteína, buscar ese equilibrio de lactosuero-caseína, buscar riqueza biológica con los aminoácidos y un elemento más que tiene que ver, imitando también a la leche humana como modelo, a lo que ocurre en la propia mama ya de las madres, en la que hay proteasas, la mayoría son tripsinas, que van predigeriendo las moléculas de proteína en la propia glándula mamaria, se incorporan al tracto digestivo y suplen la falta de enzimática del recién nacido, innata, y van predigeriendo en ese acompañamiento de enzima más proteína. Esto en las fórmulas para bebés ya se fue incorporado previamente en las de prematuros y en alguna fórmula especial, pero también en las fórmulas de inicio se incorpora haciendo una predigestión, haciendo una hidrólisis parcial de esta proteína con diferentes procedimientos térmicos, enzimáticos, buscando de manera selectiva hacer que esa proteína sea más digestiva, a la vez que, y esto es otra de las mejoras que se puede obtener a través de la hidrólisis parcial, a la vez que se cortan, se anulan epítopos que son los que provocan un aumento de la sensibilización hacia las proteínas de leche de vaca o la aparición global de alergia. Realmente a día actual se ha comprobado no solamente que se puede mejorar la tolerancia de las fórmulas con esta hidrólisis, también se ha visto cómo se previene la aparición de dermatitis atópica, como ese comienzo de la marcha atópica, sobre todo en aquellos lactantes que no pueden o ya no toman lactancia materna y tienen que empezar con su fórmula. Y esta hidrólisis parcial lo que ha mostrado beneficios sobre todo en aquellas fórmulas con una hidrólisis de proteínas del lactosuero. Entonces, aquí tenemos el resumen de este perfil proteico, aminoácidico y además la hidrólisis parcial de la proteína. Y luego, para pasar al segundo apartado en el que quería profundizar, que es el componente lipídico, simplemente un par de imágenes para dar muestra de la importancia de esos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y que las fórmulas no tenían y que se fueron incorporando progresivamente en un principio en forma de alfa-linolénico como un componente
esencial para el recién nacido y sobre todo para el prematuro, porque se vio que en la vía metabólica hacia el DHA, hacia el docohexaenoico, el prematuro es deficitario en desaturasa, en esa última enzima que provoca el paso hasta DHA. Un DHA que junto con el araquidónico y otros ácidos grasos de cadena larga son tan importantes para la síntesis, para la construcción de esas membranas celulares, sobre todo en tejidos tan vitales como el cerebro y la retina. Entonces, se vio que en el prematuro era interesante, pero estudios recientes también muestran cómo en el término y durante el primer año de la vida sí que hay un déficit parcial de esta enzima, y con la evidencia científica que hay ahora y la importancia en el neurodesarrollo que esto supone como elemento nutritivo, la nueva norma que tendrá que aplicarse, y esto es otro avance, a partir del 2020 obligará a añadir en todas las fórmulas para lactantes una cantidad superior a la que se añade actualmente a las fórmulas de DHA, sin hacer mención sobre si además habrá que añadir araquidónico, pero como metabolito definitivo y esencial para la dieta del lactante habrá que añadir DHA. Y esto está fundamentado en que el DHA de la dieta influye en el contenido cerebral de DHA del bebé y hace que esa membrana esté perfectamente conformada. También se ha comprobado como el añadir DHA a la fórmula aumenta el contenido de DHA en la membrana del eritrocito, que es la que se utiliza como marcador de aposición correcto de DHA. Y finalmente también hay evidencia sobre que las fórmulas con LC-PUFA, con ácidos grasos de cadena larga, mejoran la agudeza visual las primeras semanas, incluso el primer año de la vida, y mejora el desarrollo cognitivo de bebés sanos. Esta es la evidencia que apoya esta recomendación de la EFSA. Y ya finalmente, simplemente 3 ideas finales que completarán el apartado de beneficios funcionales para el lactante, pero no sin antes focalizar dónde puede haber elementos de progreso y dónde la industria tendrá que seguir trabajando y los científicos aportando y los pediatras su experiencia para entre todos conseguir que haya menos alergenicidad a las fórmulas como problemas sin resolver, que pueda haber fórmulas que cambien y se adapten más a los primeros y siguientes días de la vida, que por el momento sigue habiendo escasos elementos funcionales, aunque alguno hay, por supuesto, madurativos e inmunitarios, sobre todo para el tracto gastrointestinal, y que por el momento aún parece insalvable toda esa gran diferencia que hay entre la lactancia materna y la fórmula en cuanto a los macrocomponentes y sobre todo su composición cualitativa en cuanto a perfil proteico, lipídico, hidratos de carbono y oligosacáridos. Pero ese es el objetivo hacia el que tenemos que ir haciendo cada vez que sea mejor, adaptando las nutriciones, las necesidades de nutrición y crecimiento, que esto hace tiempo ya que parece que se ha conseguido, con una seguridad obligatoria, y esto también se ha conseguido, con una adecuación metabólica, renal, en cuanto a la programación de la obesidad, que parece que también se ha alcanzado, una mejora en cuanto a la tolerabilidad digestiva, que hace que ya no haya tanto cólico de lactante, estreñimiento, regurgitación como con las primeras fórmulas, y buscando esa inmunomodulación poquito a poco, incorporando nuevos elementos, incluso la mejora en el desarrollo del sistema nervioso central, con estos elementos que hemos ido comentando. Esta sería la mejora global. Y 3 imágenes. La primera, que con la frase de madre no hay más que una, y ella es la que nos dará el pecho y asegurar la lactancia materna como alimento más adecuado para el lactante. El lanzar la siguiente idea, que aunque no le pueda dar el pecho, seguirá siendo la mejor madre del mundo, y sabemos que hay muchas madres que se encuentran en un momento determinado al borde del abismo y angustiadas porque se sienten fracasadas por no haber podido cumplimentar esta lactancia materna. Pero tenemos que saber que ahí tenemos fórmulas que perfectamente harán que nuestros niños crezcan y se desarrollen de manera saludable, y que efectivamente con el buen uso tanto y la promoción de la lactancia materna y a su vez de las fórmulas, la idea es que gracias a esas fórmulas hemos dado salud y vida a una población pediátrica que si no tenía lactancia materna hace 1 siglo y medio estaba condenada. Nada más, muchas gracias.